Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio, no en Presbiteriano Confesional, sino en Don Presby. Como ya se han dado cuenta algunos, acabo de cambiar el nombre como también el logo del canal. Y si tienen dudas, quieren preguntar por qué lo hice, cuál fue el motivo, pueden comentar un poco más abajo y a su debido tiempo les podré responder. Estamos a unos días de terminar este año 2021. Aquí en Chile han sucedido bastantes cosas, ¿cierto? Desde el estallido social, desde una pandemia hasta la elección de un presidente comunista. Es lo que está sucediendo en Chile. Si no eres de Chile, pues entérate un poco de lo que está pasando aquí en mi país, querido amigo. Así que para ir terminando este año, me gustaría volver a hablar sobre este tema que comencé como alrededor de 2015, cuando estuve en el Seminario Teológico Presbiteriano en Valparaíso, cuando comencé a ver ciertas irregularidades, ciertas inclinaciones políticas que a mí, querido hermano, no me agradaban. Hasta el día de hoy no me agradan, porque creo que son contrarias al cristianismo. Y de esto me gustaría hablar hoy, querido hermano, de este condicionamiento ideológico que está dentro de las denominaciones. Y que por lo cual, y debido a esto también, acaba de salir un presidente que es totalmente contrario a lo que dice el cristianismo, a lo que cree, a lo que profesa la fe cristiana. Así que antes de comenzar, queridos hermanos, quiero invitarles, como es de costumbre, a que sigan a mi hermano, escucha bien, Neuma Literatura, que lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Mi hermano va a traer pronto la teología puritana, donde está Joel Vic con Mark Jones. Así que si la quieres tener, busca a mi hermano Neuma, pregunta por los valores y si quieres reservar la tuya, bueno, allí habla con él, Neuma Literatura. También si eres nuevo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, o si sigues el canal pero no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal porque de esa forma apoyas a que esto pueda crecer un poco más, querido amigo, querido hermano. Así que eso hermanos. Como decía hace un momento atrás, el 2015, cuando entré a estudiar al Seminario Teológico Presbiteriano allí en Valparaíso, comencé a ver ciertas irregularidades, ciertos tonos ideológicos de izquierda ya allí, cuando estaba estudiando. ¿Y cómo me di cuenta? ¿Cierto? Bueno, cuando ingresé al seminario teológico en ese tiempo, no era alguien que venía en blanco. Claramente estuve en un instituto bíblico y también era autodidacta. Ya había tenido ciertos estudios, me había leído ciertos libros, principalmente de puritanos. Principalmente Mark Jones, Martyn Lloyd-Jones. Mark Jones lo leí un poco más adelante. Pero Martyn Lloyd-Jones, John Owen, también, sí, creo que leí a Joel Vic en uno de sus libros, Espiritualidad Puritana y Reformada, y otros más. Creo que Arthur Pink también lo estuve leyendo. Sí, así es, leí a Arthur Pink. Entonces no iba en blanco a este seminario teológico. El tema es que comencé a darme cuenta de que había una inclinación y bien fervorosa por este eslogan que hoy tenemos en varias denominaciones que se llama justicia social. Justicia social. Y puede sonar muy bonito, puede apelar a lo subjetivo, a lo romántico, a lo humanista, ¿cierto? Pero lamentablemente detrás de esta justicia social hay toda una ideología que no pertenece al cristianismo, sino que pertenece principalmente ¿a qué? A tendencias izquierdistas, comunistas, queridos hermanos, principalmente de la teología de la liberación. 2015, queridos hermanos. A partir de allí, y más adelante yo me fui de esta denominación por lo mismo, y no solamente por estas inclinaciones de izquierda, sino también, y hay que decirlo, porque había mucho de teología
liberal al respecto, neortodoxia también. Y bueno, para no ser un hipócrita, para ser consecuente con lo que creo, pedí una carta de traslado y me fui de esta denominación. El tema, queridos hermanos, que no solamente en esta denominación presbiteriana existía mucha inclinación hacia el lado de izquierda, justicia social, ¿cierto? Oh, sí, por los pobres, hay que traer justicia a los pobres, bla, 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 ¿cierto? Sino que también en otras denominaciones, también de corte pentecostal, también bautistas, también luteranos, por ahí también anglicanos, ya esto se había introducido y muchos estaban ya en esta corriente, lamentablemente. 2015, 2016, 2017, ¡pum! 2018 aquí en Chile y sucede todo este tema ¿de qué? Del estallido social, como le dicen acá, estallido social, realmente fue un estallido delictual lo que sucedió aquí en Chile. Se quemaron negocios, se robó, se golpeó, se quemaron iglesias, terrorismo en el sur, personas muertas, asesinadas, queridos amigos, hermanos, y entre paréntesis, queridos hermanos, una gran cantidad de jóvenes cristianos, creyentes saliendo a la calle, luchando contra la policía y haciendo desmanes por esta justicia social. Por allí hay un joven de una denominación presbiteriana conocida que escribía cosas contra los carabineros, que hablaba de salir a luchar, de la revolución. Y bueno, todas esas palabras no provienen del cristianismo, aunque puedan hacerlas ver como que provienen del cristianismo, realmente están con sus lentes bien puestos del marxismo para poder tener ciertas lecturas. O sea, esa persona ya está condicionada y realmente no es un cristiano. ¿Cómo se genera justicia? Y alguien podría preguntar esto. ¿Cómo se genera justicia aquí en esta tierra? ¿De qué forma? ¿Cómo se puede generar una verdadera justicia a partir de las leyes del Estado? A partir, bueno, entre comillas sí podría ser, pero ¿a partir de qué? De una ideología contraria a la palabra de Dios, que su fundamento, mejor dicho, que su núcleo es ateo, y porque van quieren guardar y cuidar a los pobres, ¿eso está bien? O, escúchenme bien, implementando la ley de Dios, implementando a partir del decálogo. ¿Es así? Bueno, bíblicamente es así. Es como se genera justicia en este mundo, a partir de la ley de Dios. No a partir de una ideología que puede verse bonita, que puede hablar de justicia, de hablar de los pobres, sino a partir de la ley de Dios. Y esto, queridos hermanos, es lo que ya está en muchas denominaciones. Por allí leí un comentario en Facebook donde publiqué un video de Agustín Laje hablando sobre 5 razones por qué debemos rechazar la izquierda. Esta persona decía que hubo 1 millón de personas que votó por Gabriel Boric aquí en Chile. 1 millón de personas más. ¿Quiénes son ese 1 millón de personas más? Y esta persona aseguraba y apuntaba a cierta parte, ¿cierto?, de el evangelicalismo aquí en Chile. Y esto es verdad, hay que decirlo. En cierto sentido es verdad. Hay muchos evangélicos que lamentablemente no tienen estudios cívicos, no saben qué es política y tampoco no se alejan, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con política. Y realmente ellos niegan todo esto y lamentablemente, como no se involucran en la política, como no se involucran en este mundo, queridos hermanos, en las esferas de este mundo como debiera un cristiano involucrarse, se las dejan a otros entes que en este caso piensan y tienen un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios. Alguno me dirá, no, pero si el comunismo es bueno, porque yo sé que muchos cristianos a lo mejor saldrán con esta. No, que el comunismo es bueno, que el comunismo va por los pobres, ¿por qué no podemos tomar esto y traerlo e implementarlo? No, el comunismo es contrario a la palabra de Dios. Podemos ver todos estos movimientos que se acoplan a esta ideología
como es el aborto libre, como es el tema del feminismo radical que existe hoy en día, como tiene que ver todo lo que es el LGTB, el tema de la homosexualidad, el querer implementar esto en los niños, en la educación a temprana edad, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver contra la religión, obligar a la religión, obligar a pastores, a cristianos a aceptar todo esto, etcétera, etcétera. Todo esto está envuelto también con temas como la justicia social. Ahora, ¿qué es el marxismo? ¿El marxismo es ateo, no es ateo? Y para esto me gustaría tocar algo que tengo por aquí, me gustaría leerlo, hablar un poco sobre el ateísmo marxista. El ateísmo marxista, también conocido como ateísmo científico, es una parte de la extensa filosofía marxista. El tipo de filosofía marxista que se aplicó en la Unión Soviética, que rechaza la religión, es anticlerical, rechaza toda autoridad clerical o religiosa y aboga por una comprensión materialista de la naturaleza. El marxismo-leninismo sostiene que la religión es el opio del pueblo, en el sentido de promover la aceptación pasiva del sufrimiento en la tierra con la esperanza de la recompensa eterna. Por lo tanto, el marxismo aboga por la abolición de la religión y la aceptación del ateísmo. El comunismo, hermanos, el marxismo en su núcleo es ateo. Por allí hay una rama del marxismo que se introduce principalmente en la Iglesia Católica, aquí en Latinoamérica, que tiene que ver con la teología de la liberación. Teología de la liberación. Si quieren saber qué es la teología de la liberación, al final de este video pondré este mismo link para que ustedes puedan ver y entender qué es la teología de la liberación. Así que, hermanos, el comunismo, el marxismo es totalmente contrario a la palabra de Dios. El mismo Marx rechazaba todo lo que tenía que ver con la religión. Y por lo tanto me gustaría leer lo que tengo aquí preparado. Dice así: en su rechazo a todo pensamiento religioso, escuchen bien, Marx considera que las contribuciones de la religión a través de los siglos no son importantes o relevantes para el futuro de la humanidad. La autonomía de la humanidad desde el reino de las fuerzas sobrenaturales fue considerada por Marx como una verdad ontológica axiomática que se había desarrollado desde la antigüedad, y él considera que tener una tradición aún más respetable que el cristianismo. Argumentó que la creencia religiosa se había inventado como una reacción contra el sufrimiento y la injusticia del mundo. En opinión de Marx, los pobres y oprimidos eran los creadores originales de la religión y lo utilizaron como una manera de tranquilizarse a sí mismos que vendría una vida mejor en el futuro después de la muerte. La creación de la religión se debe a una necesidad social por parte del proletariado bajo la opresión. Por lo tanto, sirve como una especie de opio o una manera de escapar de las duras realidades del mundo. Si se dan cuenta, habla de que los pobres fueron los que crearon este sistema religioso para poder vislumbrar a lo mejor al futuro una vida mejor o una vida después de la muerte. Sigo citando: el sufrimiento religioso es a la vez la expresión del sufrimiento real y una protesta contra ese sufrimiento. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el alma de condiciones sin alma. Es el opio del pueblo. Pero nosotros, hermanos, amigos, entendemos que el cristianismo no es eso. Para nada. Para nada. El cristianismo tiene que ver con que el hombre cayó en pecado, transgredió la ley de Dios y por lo tanto merece la justa ira de Dios. También comprendemos que el hombre está perdido y que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, quien redime a su pueblo de sus pecados, que en sustitución entrega su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Y no solamente eso, sino que también
sino que también recibe toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Jesucristo, la fe en Cristo Jesús para ser salvos. Cristianismo. Y este cristianismo en este mundo también florece. Alguien redimido, un cristiano, ¿cierto? Siendo rico o siendo pobre, ¿ok? Hay una transformación completa de vida. Y esa transformación completa de vida también provoca influencias en la cultura, en la sociedad, primeramente en la familia, con los hijos, luego en mi trabajo, donde ande. Existe, como se puede decir, o como dije hace un momento atrás, se florece, ¿ok? Florece a través del mundo. Y así debería ser el cristianismo. Eso es. No es lo que pensaba Marx. Por lo tanto, alguien que piensa como Marx y que ve a los pobres como oprimidos por un sistema económico, por los más ricos, lo único que busca es la remisión en este sentido del proletariado de los pobres, de los ricos. Buscar una sociedad que sea más igualitaria, entre comillas, y sabemos que el comunismo busca una igualdad, pero esa igualdad siempre será hacia abajo y no hacia arriba. No una igualdad de oportunidades, sino una igualdad en la pobreza. Lo hemos visto en una gran cantidad de países donde el comunismo se ha implementado y no ha funcionado. No ha funcionado. Por lo tanto, podemos ver que el comunismo es contrario al cristianismo. Podemos ver que el comunismo es ateo. Podemos ver que el comunismo en sí lo único que desea es destruir la religión cristiana. Y para destruir la religión cristiana, ¿qué debe suceder? Primero que nada, destruir la familia. Y yo les invito a poder analizar lo que está sucediendo en nuestro país y también en el mundo. ¿Qué es lo que se quiere destruir hoy en día con estos temas ideológicos? La familia. Se quiere destruir la familia que hemos conocido por siglos, hermanos. La familia que ha sido constituida por Dios, donde hay un hombre y una mujer. Una familia, la familia del pacto, que se preocupa por criar a sus hijos en toda disciplina y enseñanza de la palabra de Dios. Y así, queridos hermanos, vuelvo a repetir, existe ese florecimiento en este mundo. Las iglesias son firmes, etcétera, etcétera. Los que han visto videos míos hablando sobre la familia del pacto, la enseñanza de los hijos dentro de las familias, pueden ir y ver al respecto. Ahora, hermanos, para volver de lo que estaba hablando hace un momento atrás, hemos visto que aquí en Chile, como también en otros países, las iglesias lamentablemente han sido condicionadas por esta ideología. Y aquí es donde yo me pregunto, ya, ok, se puede hablar sobre los pobres, ¿debemos cuidar a los pobres? ¿Debemos ayudar a los pobres? Sí, debemos cuidar, debemos ayudar, ¿ok? Eso nadie lo niega. Y lo quiero decir antes que venga alguien y me acuse, no, pero es que este no está interesado en los pobres, no es cristiano. Para nada. Soy alguien que creció en una familia pobre. Me interesa ayudar. Si me interesa ayudar, la misma palabra de Dios me lo ordena, me lo manda, que debemos ayudar a los pobres, cuidarlos, ¿cierto? Pero el cristianismo no es exclusivamente eso. Para nada. Para nada. Es más, a alguien pobre, y te lo digo por experiencia propia, se le debe ayudar y se le deben dar oportunidades. No es que yo deba ayudar a un pobre y darle y dejarlo allí en su propio estado. Para nada. A esa persona se le debe ayudar, pero también se le deben dar oportunidades para que esa persona, de forma individual, ella pueda superarse, pueda crecer y pueda generar también riquezas para poder aportar a su propio hogar, a su propia familia, a sus propios hijos. Y esto pueda ser algo que pueda también generar en él, que así, conociendo a otras personas y así sucesivamente, esto pueda ir avanzando y él también pueda hacer lo mismo con otros. ¿Ok? Sí, hay que ayudar a los pobres, eso es verdad. Ahora, lo que yo me pregunto es que cómo personas que dicen ser creyentes, personas que dicen ser cristianas, son absorbidas por este pensamiento de ayuda social, justicia social, etcétera, etcétera, pero eliminan absolutamente de sus pensamientos, de sus cráneos, de sus cerebros, hermanos, escúchenme bien, todo lo que dice la palabra de Dios o todo lo demás que nos enseña la ley de Dios, que nos enseña la palabra de Dios.
no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento. No te harás para ti imagen alguna. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y cuántas otras cosas más. Tomamos solamente el tema de los pobres y lo demás, yo le doy vuelta a la espalda, hermanos, o tomamos todo lo que dice la palabra de Dios como debería ser. Ahora, el tema de la justicia social, el tema de querer buscar a un líder, como aquí en Chile se buscó un presidente comunista que claramente recibió muchos votos, entre comillas, de cristianos. ¿Cómo tú quieres buscar un Estado que hoy en día quiere estar por sobre la ley de Dios, por sobre Dios mismo, y quiera generar, como se dice, un totalitarismo hacia abajo, en que todos vamos a estar realmente oprimidos por un Estado que va a delegar y va a generar leyes que nos prohíban y que nos digan qué es lo que debemos hacer? Entendemos como creyentes, entendemos como cristianos que la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es aquí donde muchos se equivocan también con esto. Sale por allí el dicho, o como se dice allí en esos memes, esa vieja confiable, ese dicho confiable. Es que la libertad de conciencia, por favor, mi conciencia debe estar atada y sometida a la palabra de Dios. Allí es donde hay realmente libertad de conciencia, en la palabra de Dios. No es que yo tengo libertad de conciencia y hago lo que quiero y sigo a quien quiero. No, la palabra de Dios. Y esa libertad de conciencia, queridos hermanos, que hoy muchos gritan en seminarios teológicos, también desde el púlpito en iglesias históricas, hoy está dejando desastres, esa es la palabra, desastres en las mentes y corazones de muchas personas que acuden a estas iglesias. Estamos en un momento, y hay que decirlo, crítico para la iglesia cristiana en Latinoamérica. Un momento en que hay que meditar, en un momento en que hay que examinar también, porque lo que se viene a futuro, queridos hermanos, y aunque podamos tener nuestra confianza en el Señor, ¿cierto?, no es bueno. ¿Saben por qué? Porque cuando la iglesia se aleja de la ley de Dios, cuando la iglesia se aleja de Dios mismo, también cae la justicia de Dios sobre este mundo. Cae la justicia de Dios, cae la ira también de Dios. Ya no van a haber bendiciones. No va a haber lo que a lo mejor por años se podría gozar o se podría tener. A lo mejor puede que venga persecución. A lo mejor puede que vengan terrores, temores. Muchas de estas cosas, hermanos, suceden cuando el pueblo de Dios, la iglesia, se acerca de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, alguno me dirá, pero Pablo, ¿qué vamos a hacer? Hay pocos seminarios, hay pocos institutos bíblicos donde vivo. ¿Qué hago? Bueno, mi consejo es que aquellas iglesias sanas y también aquellos pastores sanos, o tú pastor, escúchame, pastor, ministro, reverendo, líder, no lo sé, te dispongas en las manos del Señor para poder enseñar más profundamente la palabra de Dios en las iglesias locales. En las iglesias locales. Para eso están los catecismos, para eso está la buena literatura hoy al alcance de todo. Enseña, instruye a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Es lo que hoy se debe hacer. Toma tu congregación, toma a los jóvenes interesados, enséñales la palabra de Dios. No los mandes a un instituto, no los mandes a un seminario que está de renombre hoy en día en redes sociales. Y si los vas a mandar, averigua, conversa. Lee, intenta de averiguar qué es lo que enseñan realmente, cuál es la médula de lo que enseñan. Eso hoy es necesario. Lamentablemente, con lo que sucedió en nuestro país, pudimos darnos cuenta que muchas congregaciones, denominaciones enviaron a jóvenes a estudiar a seminarios, a institutos, porque era necesario. Sí, es necesario, ¿ok? Es verdad, es una realidad.
Pero lamentablemente de esos seminarios, de esos institutos, habían personas, hermanos, que estaban enseñando cosas erradas y que hasta el día de hoy enseñan cosas erradas, cosas que no van con el cristianismo. Por eso hoy también tenemos lamentablemente una gran cantidad o un porcentaje de evangélicos que están condicionados con estas ideologías que son contrarias a la palabra. ¿Cómo es posible que alguno salga por allí una página que sea cristianos progresistas, o cristianos por el aborto libre, o cristianos por el... Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La iglesia hoy en día debe fortalecerse en el estudio de la palabra de Dios. Las familias deben fortalecerse en el estudio de la palabra de Dios. Los padres deben fortalecerse en el estudio de la palabra de Dios. Y los hijos deben ser enseñados por los padres profundamente en la palabra de Dios. Es lo que hemos visto. Es lo que está sucediendo también en muchas partes, hermanos. Aquí en Chile, no sé qué nos puede esperar o deparar para el futuro. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero desde ya debemos comenzar, ya que se avecina unos días más un nuevo año, a poder desarrollar todo esto, poder desarrollar enseñanza en nuestros hogares, en las denominaciones, pero también y por sobre todo ir delante del Señor, disponer nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esta enseñanza sea llena del poder del Espíritu Santo, no solamente aquí a nuestra mente algo de conocimiento o mucho conocimiento seco, insípido, sino lleno del poder del fuego del Espíritu Santo. Porque pucha, que hace falta aquello. Hace mucha falta aquello, hermanos. Así que esto es lo que quería hablar hoy día, hermanos. Ya a pocos días a que se termine el año 2021. Aquí en Chile, desde el estallido social, la pandemia y unas elecciones donde salió un presidente comunista, ya hacia adelante, ¿qué nos puede sorprender? Solo confiar en el Señor y también disponer nuestro corazón para que el Señor obre a través de nosotros en este mundo, en nuestras familias, en las congregaciones, hermanos. Así que les invito también a que se suscriban a mi canal un poco más abajo. Así que Dios les bendiga y nos vemos nuevamente aquí en Don Presby.